¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a este video que lleva como título Funciones trigonométricas aplicadas a un triángulo rectángulo, donde vamos a calcular la dimensión de sus lados y la dimensión de sus ángulos. Comenzamos. Vamos a ver un primer ejemplo donde nos pide calcular las dimensiones de los lados del triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo cuyos ángulos interiores, uno es de 37 y el otro es de 53 grados. Tenemos una dimensión que es la hipotenusa de 8.64, un cateto que vale X y el otro cateto que vale 5.2. Para comenzar el cálculo de las dimensiones de los lados, aquí vamos a utilizar tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Cualquiera de estas tres puede ser utilizable para poder calcular la dimensión de los lados. Recordando que el seno del ángulo va a ser igual a el cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a relacionar al cateto adyacente con la hipotenusa. Y la tangente va a relacionar el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Debemos escoger una de estas tres funciones trigonométricas. ¿Cuál es el requisito? Debemos seleccionar aquella que contenga a la incógnita y que solamente sea esa el valor desconocido. Vamos a analizar la primera función, seno del ángulo. Aquí tenemos que decidir qué ángulo queremos trabajar, si con el de 37 o con el de 53. Vamos a decidir trabajar con el de 37. Bueno, entonces tenemos el ángulo de 37, tiene esta dimensión que es la hipotenusa. Conozco el valor de la hipotenusa. También debo conocer el valor del cateto opuesto. Si este es el ángulo, entonces el cateto opuesto va a ser 5.2. Si nos damos cuenta, aquí tenemos toda la información y debemos tener incluida la incógnita. Aquí no se incluye la incógnita, por lo tanto el seno de un ángulo no me sirve para poder calcular el valor de X. Vamos a ver la función coseno. La función coseno relaciona el cateto adyacente, que si decidimos trabajar con 37, el cateto adyacente es X. Ya tenemos incluida la incógnita. Y el valor de la hipotenusa también lo conozco, entonces coseno del ángulo sí me sirve. Por lo tanto, tangente del ángulo no me va a servir. Y entonces decidimos trabajar con el coseno del ángulo, puesto que está incluida la incógnita. El ángulo que vamos a trabajar va a ser el ángulo de 37, entonces coseno de 37 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente del ángulo de 37 es X y la hipotenusa, que es el lado más largo, 8.64. ¿Qué procede? Nada más despejar a la incógnita, es decir, el valor de la X, es decir, dejarla sola de un lado de la igualdad. En este caso, para que se quede sola, le está estorbando el 8.64 que está dividiendo. Por lo tanto, ese lo paso del otro lado de la igualdad multiplicando. Y entonces me queda 8.64 por el coseno de 37 grados, que va a ser igual a el cateto X. Si observamos, la incógnita la tengo del lado derecho. Ya sabemos, aplicamos propiedad de simetría, respetando posiciones y signos, y entonces nada más provoco un giro para que la incógnita me quede del lado izquierdo, que es a lo que estamos más acostumbrados. Entonces realizamos la operación y nuestra calculadora nos pide, multiplicamos coseno de 37, aquí es cos 37 grados, cerramos paréntesis, por 8.64 igual, y nos da un valor de 6.90. Resultados de 6.90, que es el valor del cateto adyacente con respecto al ángulo de 37 grados. Pero también pudiésemos utilizar el ángulo de 53 grados. Realizamos el mismo análisis. Ahora vamos a ubicarnos en el ángulo de 53 grados y debemos elegir una de las tres funciones, seno, coseno, tangente, recordando que la función que seleccionemos debe contener a la incógnita. Si observamos, estamos en 53 grados, por lo tanto este cateto va a ser el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con
el cateto adyacente, pues tenemos que es la tangente. La tangente del ángulo, que en este caso va a ser de 53 grados, el cateto opuesto, que ya observamos que es X, y el cateto adyacente, que va a ser 5.2. De igual manera, despejamos a X, este 5.2 que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando 5.2 por tangente 53, va a ser igual a X, igual propiedad de simetría, y aplicamos calculadora. Multiplicamos 5.2 por tangente tan de 53. Cerramos paréntesis, igual a 6.9. Si te das cuenta, da el mismo resultado que con la función coseno. ¿De qué depende? Va a depender del ángulo que tú decidas trabajar. Vamos a ver un ejemplo 2. Nos presentan un triángulo rectángulo, pero ahora si observamos nada más nos dan el valor de un ángulo y el valor de un cateto. De igual manera debemos elegir entre las tres funciones seno, coseno y tangente qué función contiene a la incógnita que deseamos calcular. En este caso tenemos tres incógnitas: el cateto y, la hipotenusa c y un ángulo teta. Vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, ¿qué función contiene a la incógnita, en este caso la hipotenusa? Pues tenemos dos funciones, seno de omega y coseno de omega, que ahora omega va a ser 41.7. Ambas contienen a la incógnita, la hipotenusa, pero en el seno tenemos el cateto opuesto. Si estamos en 41.7, ¿quién será el cateto opuesto? 3.32. Si nos vamos al coseno, el cateto adyacente en el ángulo de 41.7 va a ser y. Por lo tanto, el coseno contiene dos incógnitas, no nos sirve. Entonces, la función que nos podemos utilizar va a ser la función seno. Por lo tanto, las otras dos funciones las descartamos y no las utilizamos. Entonces, el seno de omega, es decir, el seno de 41.7, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, donde el cateto opuesto, si estamos en 41.7, va a ser 3.32 sobre la hipotenusa, es decir, sobre C. De igual manera debemos despejar a C, pero recuerda, para poder despejar a la incógnita debe cumplir dos condiciones: que sea positiva y que esté en el numerador. Si observamos a C, sí es positiva, ya que no hay un signo negativo, pero está en el denominador. Por lo tanto, esa C la debemos pasar del otro lado del igual con la operación contraria. Está dividiendo, por eso va a pasar multiplicando al seno de 41.7. Ahora sí, podemos despejar a C, puesto que es positiva y está en el numerador, y le estorba el seno de 41.7 que está multiplicando a C. Por eso el seno de 41.7 pasa del otro lado del igual con la operación contraria, es decir, dividiendo. Realizamos la operación en la calculadora. 3.32 entre seno de 41.7, seno de 41.7, y el resultado va a ser de 4.99, que es el valor de la hipotenusa. Ahora vamos a calcular el valor del cateto y. Vamos a elegir una función trigonométrica que contenga la incógnita, es decir, a este cateto. Podemos usar dos funciones, ya que tengo el cateto adyacente que desconozco y ya conozco a la hipotenusa, que es C. Pudiéramos usar coseno y también pudiésemos usar tangente. ¿Por qué? Porque el valor que conozco es cateto opuesto y el valor que desconozco es cateto adyacente, es decir, y. Cualquiera de las dos, en este caso vamos a seleccionar a la tangente. La tangente de 41.7, donde el cateto opuesto va a ser 3.32 y el cateto adyacente es y, la incógnita. De igual manera, despejamos a y, recordando que la incógnita debe de ser positiva y en el numerador. Como no lo cumple, es la que vamos a pasar del otro lado con la operación contraria, donde va a multiplicar y a la tangente de 41.7. Despejamos a y, tangente 41.7 está multiplicando, por eso pasa del otro lado, dividiendo. Si realizamos la operación en la calculadora, 3.32 entre tangente de 41.7, cerramos paréntesis, y tenemos que el cateto adyacente y vale 3.72. Aquí podemos comprobar con el teorema de Pitágoras que realmente estos valores son correctos, ya que tengo el valor de un cateto
y el valor del otro cateto. Entonces, si recordamos el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 3.72 al cuadrado más el otro cateto que vale 3.32. 3.32 al cuadrado y me da el valor de la hipotenusa, 4.99, en la calculadora 4.986, que redondeado me da 4.99. ¿Qué quiere decir? Que estos valores que calculamos son correctos. El ángulo θ lo podemos calcular con el teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Es decir, que 180 va a ser igual al ángulo de 90 más el ángulo de 41.7 más el ángulo θ. Despejando a θ, es decir, dejarla sola, este 90 que está sumando lo paso del otro lado restando y este 41.7 que también está sumando pasa restando. Realizando la operación tengo un valor de 48.3. De esta manera puedo calcular el ángulo θ sin usar trigonometría, pero vamos a utilizar trigonometría para calcular esos ángulos. El ejemplo 3 dice calcular las dimensiones de los ángulos de un triángulo rectángulo. Aquí vamos a utilizar trigonometría. De igual manera debemos seleccionar de las funciones seno, coseno y tangente aquella que tenga involucrada a la incógnita que deseamos calcular. Vamos a analizar la primera función, seno del ángulo. El seno del ángulo es cateto opuesto, en este caso θ. El cateto opuesto va a ser y, es una incógnita. La hipotenusa es 6. Tenemos dos incógnitas, no nos sirve el seno. Vamos a ver el coseno de θ. El coseno de θ dice que es el cateto adyacente, es decir, en este caso es el 4 y la hipotenusa es el 6. Nada más tenemos una incógnita que es θ, que es la que vamos a calcular. Por lo tanto, esa función sí me sirve. Vamos a analizar tangente. Tangente de θ es el cateto opuesto. En este caso, si estamos en θ, el opuesto va a ser y el cateto adyacente va a ser 4. Tenemos dos incógnitas, por lo tanto, la tangente no nos sirve. Vamos a usar entonces coseno de θ, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, donde el cateto adyacente, si estamos ubicados en θ, va a ser 4 y el opuesto va a ser, y la hipotenusa va a ser 6. Vamos a despejar a θ, es decir, dejarla sola de un lado de la igualdad. ¿Qué le estorba a θ para que se quede solo? Le estorba la función trigonométrica coseno. Pero aquí no podemos decir que el coseno está multiplicando al ángulo θ, ya que es una función trigonométrica. Y una función trigonométrica, cuando se brinque del otro lado del igual, cuando la pasemos del otro lado de la igualdad, no pasa dividiendo, pasa a la inversa, es decir, pasa a coseno a la menos 1. Este coseno pasa de este lado como coseno a la menos 1 ¿de quién? De todo lo que está del otro lado. Por eso tenemos aquí coseno a la menos 1 de 4 entre 6. Si realizamos operaciones, θ es igual a 48.1 grados. Verifiquemos en la calculadora. Coseno a la menos 1. ¿Cómo activamos coseno a la menos 1? En nuestra calculadora vas a apretar la tecla Shift y después cos. Si te das cuenta, arriba de la tecla está el coseno a la menos 1. Al accionar Shift activo coseno a la menos 1 en este caso. Y 4 entre 6 me da el resultado de 48.1, que es el valor de θ. Ya tengo el ángulo θ. Vamos a calcular ahora el ángulo omega. De igual manera, realizamos un análisis de las funciones seno, coseno y tangente, de tal manera que involucre a la incógnita, que en este caso va a ser omega. El seno de omega es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto con respecto a omega? Va a ser 4. ¿Quién es la hipotenusa? 6. Esta función seno nos puede ser útil para calcular el valor de omega. Vamos a ver coseno. Coseno de omega es el cateto adyacente, es decir, y, ya que estamos en omega, sobre la hipotenusa. Tenemos dos incógnitas, por lo tanto, esta función coseno no nos sirve. Finalmente, tangente de omega es igual al cateto opuesto, que va a ser 4, ya que estamos con omega, y el cateto adyacente va a ser y. Tenemos dos incógnitas, por lo tanto, la función que es útil para poder calcular omega va a ser el seno de omega, donde el cateto opuesto va a ser
4 y la hipotenusa va a ser 6. De igual manera despejamos a omega, es decir, la función seno la pasamos del otro lado con operación contraria, que en este caso, como es una función trigonométrica, pasa como seno a la menos 1. ¿Seno a la menos 1 de quién? De 4 sobre 6. Si realizamos operaciones, tenemos un ángulo de 41.8 grados. Verificamos en la calculadora y entonces para activar el seno a la menos 1 es Shift. Ahora seno 4 entre 6, cerramos paréntesis y realmente coincide el resultado. Bien, te dejo una serie de ejercicios para que practiques. Aquí, ¿qué vas a realizar? Me vas a calcular el valor de todas las incógnitas, en este caso de la hipotenusa en el triángulo rojo, el valor del ángulo θ y el valor del cateto X. En el triángulo azul, el valor del cateto X, el valor del cateto Y y el valor del ángulo θ. En el triángulo amarillo, el valor del ángulo omega, el valor del ángulo θ y el valor de la hipotenusa. Los resultados aparecerán en 2:1 para que realices el procedimiento de solución y hagas el comparativo. Bueno, chicos y chicas, este es todo de este video. Te dejo mis enlaces de otros videos para que los compartas. A alguien le pueden ser de utilidad.